¿Qué harán las Fuerzas Armadas del Perú ya con Pedro Castillo como presidente electo de la nación? Se están hablando de muchas cosas, se está enturbiando el ambiente. La gente de extrema derecha tiene sueños de que aparezca un Pinochet o algo así. Las Fuerzas Armadas en nuestro país, sobre todo el ejército peruano, se ha caracterizado por ser un cuerpo muy identificado con el pueblo. De hecho, la mayoría de sus integrantes son parte del pueblo peruano. En el ejército no existen las cúpulas que antaño existían, por ejemplo, en la Marina, y que todavía queda algo de eso, ¿no? Donde la oficialidad o parte de la oficialidad pertenecía a ciertos sectores sociales, y que ante ciertos movimientos políticos que iban en contra de estos intereses de estos sectores sociales, inmediatamente estos oficiales salían en defensa de estos grupos de poder económico. Pero en el Perú, la realidad de nuestras Fuerzas Armadas es muy distinta. Todos los golpes de Estado o todas las intervenciones o interferencias que han tenido los militares en la vida política de nuestro país siempre han tenido que cumplir ciertos requisitos y condiciones que, si no se presentaban, eran inviables estas intervenciones militares. Recordemos el golpe militar del 68 que lideró Velasco, por ejemplo, un golpe más tirado a la izquierda, de reivindicación de los derechos populares. ¿Quién lo hizo? El ejército peruano. La Marina no estuvo muy de acuerdo, pero la Marina tuvo que allanarse nomás, ¿no? Es más, hay un famoso libro de una periodista conocida de nuestro país que habla sobre ese golpe militar, que hace entrevista a varios generales, y ahí se puede ver con claridad que durante todo el proceso del 68 al 75, la Marina fue un factor de oposición, digamos así, a las pretensiones de Velasco. Y sin embargo, eso no fue suficiente para que el golpe no se produjera o el proceso no continuara adelante. Porque, como decían en ese libro, y decía algún general del ejército, si mal no recuerdo, ¿qué iban a hacer los marinos en el Perú? ¿Subirse a sus barcos e irse a alta mar? Y él mismo decía, ¿no? Para que una intervención militar, un golpe de Estado funcione en nuestro país, es indispensable contar con el ejército peruano. Entonces, el ejército peruano, por tradición y por composición, no es un ejército de derecha, no es como el ejército chileno en otras épocas, porque ahora también está cambiando eso, que era un ejército prusiano, ¿no? El último ejército prusiano que quedaba en el mundo. Nuestro ejército, más bien, con todas sus deficiencias, con todos los errores que han cometido en el pasado, con todos los excesos, abusos, etc., es más bien un ejército que en los últimos tiempos está orientado a ser un ejército de corte democrático, es decir, un ejército no prusiano, no donde las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones, sino un ejército al servicio del orden democrático, un ejército no deliberante, respetuoso de la voluntad popular. Entonces, yo veo muy difícil, prácticamente imposible, que ante la asunción del mando por parte de Pedro Castillo, el ejército peruano cometa la torpeza y el error de desconocer la voluntad popular. Lo veo imposible. La Marina sí, algunos de sus estamentos van a hacer sus berrinches seguramente, pero ahí nomás va a quedar la cosa. Y la Fuerza Aérea ni la contamos. La Fuerza Aérea tiene una tradición totalmente distinta, ¿no? La Fuerza Aérea es más bien un arma neutral en estos temas, ¿no? Al final no tiene tampoco la capacidad de movilización de tropas como sí la tiene el Ejército y un poquito la tiene la Marina, como para ser un elemento determinante en un golpe militar, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas van a respetar, como tiene que ser además,
la voluntad del pueblo peruano de elegir por primera vez a un candidato de izquierda, hasta podríamos decir de izquierda radical, y que dependiendo de lo que este candidato haga en el poder y sea inteligente para gobernar, para hacer los cambios con inteligencia, eh, las Fuerzas Armadas no van a ser deliberantes, ¿no? O sea, los que están pensando que por ahí viene la cosa, que por ahí va a pasar algo, no, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad, no va a pasar nada por el tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, hasta la vista.